Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar con esta presentación de la guía de accesibilidad en la tecnología. Bueno, yo soy Pablo Sanxiao, coordinador de la oficina de software libre, y está conmigo Marisa Blanco, compañera de la oficina, abogada, experta en temas de propiedad intelectual. Nada, hoy queríamos hacer esta presentación de esta nueva guía que publicamos. Tenéis el enlace ahí en el chat, está colgada en el portal Mancomún. Es una guía, pues eso, de accesibilidad en la tecnología, que surge un poco como iniciativa para intentar fomentar un poco dentro de las entidades o personas que se dedican a trabajar con tecnología, a desarrollar tecnología, no solo software, sino también pues, otro tipo de tecnología o documentos multimedia o demás, para tener en cuenta un poco la accesibilidad a la hora de elaborarlos, ¿no? Eh, es un tema muy importante que normalmente, pues bueno, afecta a un porcentaje determinado de la población, a veces más porcentaje del que realmente nos pensamos, y ahora veremos algunos ejemplos. Entonces, bueno, queremos intentar un poco pues, fomentar el que se tenga en cuenta ese tipo de cosas a la hora de trabajar con la tecnología. Y nada, la idea es un poco, pues ahora compañera María Elisa va a hacer un poco una presentación de lo que es el documento en sí, que es una guía, eso que, como digo, tenéis colgada en el portal Mancomún, con una licencia Creative Commons, es abierta, o sea que, bueno, podéis reutilizarla también para lo que haga falta, colaborar para mejorarla y demás. Entonces, nada, sin más, pues os dejo con Mare para que haga un poco la presentación de los contenidos de la guía. Simplemente comentar que estamos grabando la presentación, simplemente para que después quede subida al portal de Mancomún. Si tenéis alguna cuestión, podéis parar en cualquier momento, plantearla, y si no, incluso pues a través del chat podéis dejar preguntas y luego las iremos revisando. Vale. Ahora sí, vale. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Y a todos los que estén aquí, muchas gracias por acompañarnos, y a los que nos ven en diferido, muchas gracias por interesaros en este tema. Una de las cosas que dijo Pablo, de muchas veces no nos damos cuenta de las personas que tienen una situación pues, de discapacidad o desfavorable, es tristemente mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hacer esta guía ha sido no solo un reto, sino una expansión de horizontes o de pensamientos que no te esperabas para nada, porque empezabas a ver que incluso situaciones desfavorables, como personas que tienen un carrito de bebé o que tienen las manos llenas, pueden disfrutar también de los beneficios de la accesibilidad, y también que hay muchas discapacidades que son totalmente invisibles y que las personas pues no se lo esperan. Luego es una comunidad muy rica, es una comunidad que está muy unida, que habla mucho, y todo este tipo de iniciativas creo que son beneficiosas para todos, porque podemos comprender un poco mejor a los demás, podemos llegar a trabajar mejor nuestra empatía, la comprensión, y al final, como veremos en esta guía, llegó a tal punto de que definitivamente lo planteamos como una necesidad de derechos humanos básicos para el desarrollo de las personalidades. Al fin y al cabo, no es una cuestión de pocas personas. Cuando la Unión Europea puso su foco en la accesibilidad digital, en la tecnología, no solamente es porque la tecnología cada vez lo inunda todo. Estamos aquí, por ejemplo, dando una charla en digital donde no estamos físicamente para hablar sobre accesibilidad. Las administraciones públicas tienen cada vez más sedes electrónicas, tenemos una relación más, digamos, más diaria con todo tipo de organismos, empresas privadas, incluso que nos mandan ahora las facturas, no a casa y al buzón, que entonces decíamos, oye, pues por lo menos los de la luz me siguen queriendo porque me mandan una carta, ¿no? Sino que ahora te lo envían como un email y tienes tu sede electrónica donde puedes descargarte todos los documentos, ¿no? Y bueno, aparte de esa tecnología, lo que decíamos es que estamos hablando de más o menos un 15% de la población mundial que sufre algún tipo de discapacidad, bien sea auditiva, cognitiva, que sea visual, que sea pues física, muscular. Hay muchos tipos de discapacidad, y esto hace que cuando nosotros desde el diseño estemos creando aplicativos informáticos, cuando estemos creando soluciones informáticas, em,
sería bueno tomarnos un momento para cosas que al final no son tan, digamos, azarosas, ni son difíciles, ni complicadas. Es simplemente sentarse un momento a pensar en el otro y trabajar esa empatía. Entonces, bueno, bienvenidos a esta guía de accesibilidad a la tecnología. Em, como dijo Pablo, es una Creative Commons, por favor, utilizadla, movedla, compartidla, mejoradla, para eso está, porque al fin y al cabo también son recursos públicos que queremos dejar para todos y todas y que lo podáis disfrutar. Dicho esto, ¿qué es la discapacidad? Básicamente la discapacidad podemos decir, según la RAE, que es una situación en la que la persona, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales, encuentra una dificultad para su participación e inclusión social. A mí a veces me gusta y me disgusta la RAE, porque a veces que es muy aséptica, pero creo que podemos pensar todos en las personas, no solamente en silla de ruedas, sino que a lo mejor, imagínate que tienen un problema de rodilla, no pueden moverla bien, las escaleras al fin y al cabo son un impedimento, o sea, bajar las escaleras a una persona que tiene una lesión es complicado. Alcanzar ciertos tipos de profundidad de conocimiento, como pasa, por ejemplo, con algunas sentencias penales, que eso es un caso bonito, ya, así que me tendré un momento en ello. Para ciertas, digamos, personas, como por ejemplo con síndrome de Down, que es como lo más visual y lo que más se nos puede ocurrir cuando tengamos una discapacidad cognitiva en mente, pues necesita ciertos requisitos y requerimientos, ¿no? Y por eso también la justicia puede hacer su granito de arena. Hay una sentencia que es muy bonita, aunque el caso en profundidad pues es una estafa, pero lo bonito es que fue redactada para una persona que tenía una discapacidad cognitiva y le estaban explicando por qué el supuesto amor de su vida en realidad se estaba aprovechando de él y era una estafa y pues cómo iban a separar sus caminos porque iba a ir a la cárcel. Entonces, ese tipo de, no de deferencia paternalista, pero sí pensar en el otro, decir, oye, es que esto no es solamente para la persona que lo lea o para el abogado o para el fiscal, sino que te estoy hablando a ti, que eres una persona adulta, capaz, que tienes, digamos, tengo en cuenta tu diversidad, tengo en cuenta que tienes una situación que es distinta a la mía, pero la respeto lo suficiente como para escribirte a ti directamente. Por eso creo que es una cosa bonita y por lo cual nosotros podríamos pensar en los demás y practicar esta empatía, ¿no? Entonces, bueno, al final es como una circunstancia personal y un hecho social, producto de la interacción con factores tanto individuales como sociales. Entonces, esas barreras no solamente son las escaleras, no solamente es la forma en la que escribimos, sino pues todo el contexto y entorno por el que nosotros construimos y realizamos. Todas las tecnologías o todos los, digamos, pruebas de concepto de ciertas utilidades, ¿no? Ejemplo de ello, y además es muy de lucha feminista, cuando dicen, por ejemplo, lo de, es que no se han hecho pruebas en medicamentos para mujeres, no se sabe exactamente nos está afectando, y eso estamos hablando, pues, del 50% de la población. Imagínate ahora entonces a personas con discapacidad, cómo les está afectando esto. Los coches, por ejemplo, están pensados para, por así decirlo, y aunque suene un poco mal, hombres blancos heterosexuales de 1,70 m más o menos, que es la medida media de las personas. Y no es que lo diga yo, es que han salido muchos estudios que al final pues estaban viendo que los intendentes de seguridad tenían que hacer algunos ajustes para personas que son más bajitas o con otros tipos de constituciones, y es que no nos podemos encajonar en ciertos elementos. Entonces, la discapacidad, ¿cómo se vence en realidad? La discapacidad se vence teniéndola en cuenta y nosotros pues eh, acomodando o pensando pues situaciones en las que nosotros podemos encontrar esa barrera y tenemos que vencerla desde el diseño, y por defecto podemos realizar todo ese tipo de acciones. Bueno, como decía, la RAE no me hace mucha gracia, es un concepto en evolución, básicamente pues venía desde cualquier restricción o falta de capacidad hasta pues una discapacidad, no solamente un problema de salud, sino es un fenómeno complejo, social, pues eso, un poco más. Vaya por Dios, aquí esto hay que darle un poco de cariño porque la transformación no ha salido tan bien como debía. Pero bueno, eh, mm, una de las cosas que también, por respeto y por empatía y por ser una persona pues que tiene en cuenta los sentimientos de otro, es saber cómo referirse a ellos. Un discapacitado pues es eso, es una persona con una situación de discapacidad. Entonces, creo que esa es la mejor palabra que vamos a utilizar para referirnos a ellos. Y esto lo puse en un apunte bastante, digamos, reivindicativo, porque muchas veces no sabemos exactamente cómo referirnos y pues hay cosas como no hay más higo que no quiere ver o es que eres un manco para decir como que no tienes esa situación social, entonces para que nos demos cuenta también de cómo el uso del lenguaje también puede afectar a las personas. Entonces,
como decíamos, hay distintos tipos de discapacidad. Podemos pensar que son permanentes, como por ejemplo que te falte un brazo, o que seas ciego o sordo, o que no puedas hablar, o tengas dislexia, por ejemplo. Puede ser temporal porque a lo mejor tienes una situación en la que no te permite ver, como por ejemplo tienes cataratas, que es algo operable, tienes una otitis o tienes laringitis, migraña. Todo ese tipo de situaciones, al fin y al cabo, es un momento en el que tú no estás en tus plenas capacidades para mover un vaso o para caminar o para lo que sea, pero se puede vencer. Luego, las situacionales son elementos que no se tienen mucho en cuenta, pero creo que para mí uno de los puntos más, digamos, ejemplificativos son los acentos, ¿no? Cuando te encuentras con personas con acentos muy marcados o con tipos de, digamos, vocalizar o que la comunicación se dificulta, al final no te das cuenta, pero es una barrera también que puede llevarnos a una situación, no de discapacidad, pero sí que de eso, de que tenemos un reto, una barrera que tenemos que superar, ¿no? Y luego también la sobreestimulación, que creo que hoy en día la sobreestimulación es nuestro pan de cada día y lo vamos a encontrar en muchísimos sitios. Por último, el tipo de discapacidades que podemos encontrar son ambientales, que básicamente es por el entorno, lo que nosotros estamos en la situación en la que estamos. Me decía una compañera que se sentía un poco sobreestimulada cuando fue a Japón, porque todo era neones, música o personas gritando desde la calle para que entres a sus locales. Entonces, esa situación de ambiente, de ruido, puede llegar a anular nuestros sentidos o sobreestimularlos de tal manera que también es una barrera, ¿no? No digo que tenga que ser todo absolutamente silencioso, pero sí que es buena idea que desde el diseño, desde la empatía y desde la comprensión, nosotros podamos prever ese tipo de impacto que tenemos en la vida de los demás. Como decimos en derecho, mis derechos acaban cuando empiezan los del otro. Entonces, discapacidad visual, los tipos de discapacidad que podemos encontrar no son la discapacidad visual, la auditiva, la motriz, que es básicamente todo lo que tiene que ver con el elemento muscular, y ese es uno de los creo que grandes olvidados en accesibilidad digital porque dependemos muchísimo del ratón en muchísimos aspectos. Sé que hay ratones especiales para la movilidad, para que, por ejemplo, si tienes una herida o tienes las muñecas que son muy sensibles, tienes este ratón que es vertical, pero creo que cada vez se nos olvida más que tenemos un teclado que puede ayudar más a poder movilizarlo y puede hacer mucho más sencilla la vida de muchas personas. La discapacidad cognitiva y, por último, personas mayores. Personas mayores que son los grandes olvidados y aquí voy a detenerme un momento para recordar, pues, que, por ejemplo, de las citas, las citas médicas, las citas del centro de salud para personas que lo van a necesitar más, son para personas mayores. Al fin y al cabo, pues si no es una cosa es otra, somos más delicados, el cuerpo no funciona exactamente igual y todos vamos a terminar allí en algún momento. Y creo que cuando diseñamos desde la administración pública para las personas mayores, no hay que olvidar esa atención al público o que no se necesite cita previa o que ese PDF que es tan maravilloso y se puede automatizar, a veces las personas mayores no van a poder tener a una persona joven o a un familiar que les pueda ayudar. Entonces, las personas mayores reúnen muchos tipos de barreras sociales, tecnológicas, y a veces incluso ese paternalismo de llamarles como, es que es como un niño, ¿sabes? Es que cuando te vuelves mayor te vuelves como un niño, pero se nos olvida que son personas plenamente capaces, que a lo mejor es nuestro padre o nuestra madre, que a lo mejor pues tiene unas características que ha cambiado y simplemente hay que ser compasivos y empáticos para con ellos. Entonces, no hay que olvidar jamás que a todos nos puede pasar en algún momento, no solamente por el hecho de que nos hagamos mayores, sino que no sabes cuándo, pues esperemos que no le ocurra a nadie que vea esto, pero no sabemos cuándo puedes tener un accidente y eso te impida bajar las escaleras y te des cuenta de que no puedes ir a hacer la compra porque tu edificio no tiene un ascensor o no tiene unos servicios para que una persona que tiene movilidad reducida pueda hacer una vida normal y bajar a la calle. Eso también incluye un poco las aceras. Esto también es otro de esos puntos de investigación que estuvimos haciendo, aunque es más físico, pero para que tengáis una idea en la cabeza, que afecta absolutamente todo. Los bordillos cuando no tienen esa rampa pequeña, pues personas, no solamente con carritos de bebé, sino pues cualquier tipo de andador o cualquier tipo de tacata, silla de ruedas, pues tiene dificultades para moverse en la ciudad. Y eso es en físico. En digital ya llegamos a unos puntos que a veces son mucho más complicados. Entonces, accesibilidad digital es cuando nosotros pensamos en un producto que puede ser usado por una persona de discapacidad y que de la misma forma en lo que haría con una persona con
sin discapacidad o sin situación de discapacidad. Entonces, en el entorno digital, sobre todo, ¿con qué estamos tratando? Estamos tratando con dispositivos móviles. Generalmente en nuestro día a día tenemos móviles. Los móviles pues tienen esos asistentes de voz que pueden ayudarte a abrir ciertas aplicaciones, pero si por ejemplo sois usuarios de iPhone, hay una cosa que a mí me pone de bastante mal humor, que es cuando dices, oye Siri, ábrete la aplicación, y Siri dice, primero tienes que desbloquear el móvil, y a lo mejor está al otro lado de la habitación y tienes que ir a buscarlo y no sé lo que tiene que hacer. Más o menos pasa algo por el estilo con OK Google, pero para eso pues tiene unos sistemas específicos para cada uno de esas personas. Otro ejemplo de actividades, aplicaciones o elementos que son pensadas específicamente para la discapacidad, este me gustó mucho, es una idea de aplicación que se conecta a la casa inteligente. Para personas en situación de discapacidad auditiva, pues que les llaman al timbre, pues ya me dices exactamente cómo te puedes enterar de que tienes una visita o tienes algún tipo de correo. Entonces conectaban el móvil al timbre, o sea, al clic que le tienes que hacer. Pues el botón del timbre, lo gracioso era que cuando empezaron a hacer el diseño, en la fase alfa, nos que estaban comentando, pues desde una charla desde el punto de vista de accesibilidad digital, aplicativa, así como a veces por tener nuestras plenas capacidades, por así decirlo, se nos olvidan cosas muy básicas, pues habían conectado el móvil a este botón y el móvil sonaba. Entonces se dieron cuenta de que, claro, de qué más te da tener un timbre o tener un timbre conectado al móvil si al final los dos se mueven por sonido. Entonces tuvieron que poner, pues eso, alarmas o sistemas, o sea, vibraciones o sistemas de luz para que ellos pudiesen entender, pues, el mensaje de que tienes a alguien en la puerta, y además en la pantalla se decía, pues, tienes esto en la puerta o tienes esto otro. O sea, los aplicativos de domótica de tienes esta alarma o te has dicho que quieres que te avise dentro de X tiempo para, yo qué sé, el horno, cosas así. Porque al fin y al cabo era un sistema de gestión central de lo que es la casa. Entonces, la finalidad de esta accesibilidad en el entorno digital es asegurar la igualdad y la no discriminación y acceso al entorno digital. Es lo que decíamos al principio. Todas las personas al final tenemos de una u otra manera que relacionarnos con administraciones públicas, con empresas, nos tenemos que meter por internet, porque incluso la sociabilización y el desarrollo de la personalidad pasa por internet, pasa por dispositivos informáticos, y ahí está una de las grandes dificultades. ¿Qué hacemos para que estas personas, por ejemplo, con discapacidad visual puedan disfrutar de las imágenes de las vacaciones en Tokio? Pues le pones un texto alternativo, le pones una descripción, dices exactamente qué hay, o incluso cuando escribas tweets, no le pongas eso de niños con arroba, porque, por ejemplo, fastidia la forma en la que los lectores de voz en voz alta y los asistentes virtuales de lectura, pues terminan complicando un poco la situación. Entonces, Em, tenemos un gran aliado en lo que es la accesibilidad digital, porque por suerte esto es un tema que interesa no solamente al legislador, sino que también desde la comunidad del software libre y la accesibilidad. Entonces vais a encontrar muchas aplicaciones. Al final de este documento tenéis una lista bastante larga con el tipo de licencia incluso que tenéis para facilitaros el momento compliance de ver cuál es la compatibilidad de las licencias, cómo funciona, o si puedo hacer pues contribuciones, modificaciones o mejorar lo que ya está hecho. Entonces, el software libre tiene estas aplicaciones que son accesibles, o que puedas permitir el uso, la modificación o la adaptación para cada una de las personas que puedan haber. Sé que no todas las personas en situación de discapacidad eh, son programadores, pero para los programadores es una ventaja tener ese tipo de herramientas, y también conozco alguno que sí que lo es, y entonces se ha adaptado ciertos programas para que sea más fácil para usar, sobre todo al uso de teclado, los comandos y las direcciones para no tener que utilizar para nada el ratón, es de los elementos que más me llamó la atención cuando estuvimos haciendo este estudio para nosotros realizar esta guía. Lo dicho, es un derecho al final fundamental, porque las personas necesitan esa autonomía para poder desarrollar libremente su personalidad, y creo que esto pues se queda un poco con nosotros para explicar que no es algo como que esté de moda o que nos estén intentando imponer o que es como esta cultura woke y demás. No, es simplemente empatía y derechos humanos. No es nada mucho más por él. No tiene nada más detrás. Entonces, los ejemplos que tenemos aquí, pues es de las cosas que hemos dado ya. Y a ver, tenemos que diferenciar, ahora sí, entre accesibilidad y usabilidad. Porque la accesibilidad, y también diseño para todos, pero bueno, usabilidad es centrarse en la experiencia del visitante.
que sea el sitio atractivo, que sea pues bonito, que sea visualmente enganchante, que las personas cuando lo usen digan, ostras, qué gusto da esto, ¿no? Casi todas las páginas web que nos vamos a encontrar son muy usables, además tienden a tener pues esta compatibilidad entre ordenador, tablets, móvil, los otros tipos de elementos como por ejemplo videojuegos, que es otro de los grandes olvidados para accesibilidad, donde las personas con ciertas discapacidades no pueden jugar o no pueden disfrutar de esto, salvo que sean juegos específicamente pensados para ellos, pues son principalmente usables, porque son atractivos, son rápidos, son fáciles de usar. En cambio, accesibilidad es vencer estas barreras. Salía en la tele hace unos años, y esto lo recuperamos para la investigación que estábamos realizando, un chico que tenía una discapacidad visual, no podía jugar a juegos de batalla, pero por suerte en este juego, que si no recuerdo mal era el Tekken, tenían ciertos sonidos antes de hacer los ataques. Y a través de esos sonidos es como él podía jugar con sus hermanos o con sus amigos, porque sí que podía de alguna manera llegar a ese punto. Entonces, son elementos pequeños que a lo mejor pueden ayudar a, pues eso, incluirlos en una situación tan básica como jugar al Tekken, a jugar a las peleas en videojuegos y les enriquece mucho lo que es la variedad de acciones y situaciones sociales en las que no tenemos que estar pensando específicamente de, oye, ¿qué podemos hacer? Que tú puedas hacerlo y lo disfrutemos todos, sino que directamente no hay ni que pensárselo. Es, lo haces porque eres uno más, no hay ningún tipo de diferencia entre tú y yo porque estamos en una situación de igualdad. Entonces, para nosotros podemos hablar de, por ejemplo, una interfaz usable. Hemos puesto aquí los 10 principios de Jacob Nielsen, que básicamente es visibilizar el estado del sistema. Y esto, aunque parezca una tontería, en algunas situaciones viene muy bien, porque si tienes algo analógico que va con botones, pues verás que una rueda está girada. Pero cuando estamos hablando de software, cuando estamos hablando de elementos más digitales, pues muchas veces necesitas algún tipo de situación en la que nos den algunas señalizaciones, ¿no? Como por ejemplo, cuando empezamos a grabar, nos ponen un mensaje en el chat con un pop-up que nos pone algo en rojo. Pero, por ejemplo, en el diseño de esta interfaz, lo que eché de menos un poco fue un sonido que avisase que hubiese algo en el chat para decir que hay un mensaje porque hay una persona que a lo mejor nos está escuchando, pero no nos está viendo. Luego, utilizar el mismo lenguaje que la persona que usa el sistema. Por eso decía que la sentencia en lenguaje accesible y lenguaje fácil era bonita en el sentido de he tenido no la deferencia, he tenido la sensibilidad y la empatía para decir la sentencia es para ti, que es la persona pues que también es afectada por esa situación. Tengo la jurídica, la escrita esta con todas las palabras que utilizamos las personas de derecho, pero he hecho esta versión para ti para que puedas entenderlo. Dar control y libertad a la persona que usa el sistema para elegir si quiere, por ejemplo, el ratón o si quiere, por ejemplo, el teclado, cómo se puede realizar esto de mucho mejor y vencer pues todo tipo de barrera que me impida actuar como actuaría cualquier persona con plenas capacidades. Bueno, ser consciente de los estándares. Yo sé que hay, por ejemplo, muchísimas cosas que se ponen de moda. Por ejemplo, los pop-ups, estos que cancelan la pantalla porque te están ofreciendo un 10% de descuento en la web de turno y demás. Eso es lo más poco accesible del mundo, aunque queda muy bien a nivel de marketing y para captar la atención. Es muy difícil quitarlo porque las X suelen ser pequeñas, estar en un sitio muy escondido o los botones son incómodos. Este diseño casi lo podríamos decir como un diseño oscuro porque no está pensado para que sea fácil de librar y si eso es para las personas que pueden utilizar bien sus manos o pueden o tienen pues eso capacidades, no están en una situación de discapacidad, pues las personas en esa situación pues lo ven mucho más complicado. Prevenir errores es prueba de concepto, prueba de diseño. No te limites solamente a pasárselo a tu prima, a tu hermana o a tu madre, sino que pasárselo a un focus group que te pueda ayudar, que tenga la suficiente diversidad de personas como para hacer una muestra real. Una muestra que tú puedas decir, oye, esto hasta una persona de 80 años que puede mover la letra y puede tenerlo en vez de nivel 14 a nivel 28 porque lo necesita porque no lleva sus gafas, puede usarlo. Y bueno, minimizar la carga de memoria de la persona que usa el sistema. Lo ideal es que todo vaya como la seda. Ser flexible, crear diálogos en un diseño más minimalista. Esto ya se veía un poco pues en las marcas, ¿no? Que cada vez son más minimalistas porque quieren que funcionen en tamaños muy pequeños o muy grandes, que se extiendan, aunque pierdan un poco
pues eso, en diversidad, en llamar un poco la atención. Pero bueno, esto tiene sus ventajas, que es igual a que podemos utilizarlo muy bien en entornos digitales. También ayudar a los usuarios a solucionar o entender los errores. O sea, a mí, por ejemplo, cuando tenía que empezar con LexNet, era la cosa más terrible del mundo, porque, en fin, o sea, era discutir con certificados electrónicos, era discutir con el programa que no me dejaba Windows, el administrador, cuando lo intenté en Linux tenía que hacerme una consola para poder hacer Windows, etcétera, un desastre, en iOS otro desastre. Entonces, nosotros que somos abogados, yo que soy abogada joven, pues aún podía chafardear y seguir como punto por punto, y mientras otros compañeros directamente llamaban a sus técnicos informáticos porque eran incapaces. Estas situaciones no deberían de darse o no deberían de ser el ideal. Y lo digo también como un punto de atención que en abogacía es otro de los reclamos que podríamos tener, donde hay muchísimas personas que pues tienen cierta edad y no tienen por qué estar todo el rato, pues eso, utilizando elementos tan digitales y que nos obligan siempre a ir pues allí. Por último, pues la ayuda y documentación. Cuanto más documentado tengamos todo, mejor, no solamente para las obligaciones de accesibilidad, sino para otras tantas. Aquí creo que como mucho haré un poco más de hincapié en la parte de lectura que hay. Normativa aplicable. Nos lo saltamos porque si no, no vamos a terminar, pero básicamente tenemos que pensar que tenemos normativa tanto española como europea. Y también pues normas internacionales como las convenciones de las Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad. Nuestra Constitución también ha tenido algunas modificaciones pequeñas respecto a la previsión de la discapacidad, donde las administraciones públicas tienen que pensar en este colectivo de personas. Y bueno, Europa, como veis, está haciendo mucha presión para que nosotros también hagamos ese diseño y por defecto los aplicativos y las tecnologías mucho más accesibles. Transposición de la directiva, el cumplimiento de requisitos para que nosotros nos podamos sentir un poco más seguros de cómo me enfrento a esto, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir que yo pueda tener un elemento accesible sin tener que estar tardando mucho? Al fin y al cabo en tecnología es como cuanto antes mejor. Vamos a hacer una prueba de concepto, un MVP, release early, release better. Todo ese tipo de situaciones al final nos podemos pensar, oye, ¿qué tengo que hacer? Pues mi recomendación sería trabajar muchísimo los textos, trabajar muchísimo lo que sería la usabilidad y sobre todo probar en distintos contextos y forzarlo, ¿no? Jugar un poco con nuestras aplicaciones para que nosotros podamos trabajarlos mejor, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la idea de la normativa es que hagamos accesibles la información textual o no textual, los documentos, formularios en línea o descargables, contenidos pregrabados, interacciones bidireccionales, procesos de identificación, autentificación, firma y pago, es decir, todo. Em, pero bueno, gran parte de esto no es que necesite muchísimo más trabajo, es simplemente eso, ver hasta qué punto si lo puedo utilizar bien con el teclado. Cuando, por ejemplo, hagamos un PDF que esté para rellenar, ver si la tabulación y la ordenación está correcta, por ejemplo. Y bueno, nosotros no siempre tenemos que ser accesibles cuando sea una carga desproporcionada. Es decir, cuando nos cueste muchísimo más ser accesibles que sacar un producto. Entonces, entendemos que allí estamos liberados, pero creo que al final, si lo analizamos, son situaciones muy pequeñas, salvo que tengas un producto muy grande, muy específico, pero bueno, son cosas pequeñas que enriquecen mucho la vida. Entonces, por ejemplo, para la accesibilidad web podemos utilizar lo que sería el sistema Content Accessibility Guidelines, que se busca en Internet por WCAG 2.1 y es lo que vemos también en este documento. Hacemos un repaso para que nosotros podamos verlo. Y bueno, la accesibilidad de los portales que tienen las administraciones públicas, pues estamos haciendo muchísimas mejoras. O sea, la verdad es que yo que trabajo mucho con las administraciones, los portales de administraciones públicas cada vez van mejorando más, es mucho más sencillo pues trabajar con ellas. Hay algunos puntos que incluso les mando como consejos de, oye, hemos visto esto, a lo mejor podríamos cambiarlo para que tengas el feedback y puedas saber qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, otras normas de accesibilidad, como os dije, es que esta parte es bastante larga. Así que los efectos de la normativa, eso sí que me gustaría decirlo, que empiezan a partir del 28 de junio de 2025, o sea, todos los productos que hagamos y los diseños de aplicaciones, páginas web o servicios digitales que utilicemos tienen que ser accesibles, especialmente a partir de esa fecha. Y luego,
esos serán y luego se aplicará a todos los productos y servicios que introducidos en el mercado a partir de 2028. Perdón, del 28 de junio del 2030. O sea, aún tenemos un periodo de adaptación para que nosotros podamos empezar a comprender cómo aplicar o cómo podemos utilizar estas normativas, que como os digo, parece mucho, pero no lo es tanto. Transposiciones de la directiva, los requisitos de la accesibilidad, pues sobre todo pues será de elemento de suministro de información, como decía, toda la documentación posible es bienvenida. Los requisitos de interfaz de usuario, pues ese diseño que os decía, esto puede que no sea suficientemente accesible cuando pones un pop-up. De marketing funciona fantástico, en accesibilidad no tanto. Son cosas pequeñas, no pongas así pop-up o ponle el cerrar más grande o simplemente que ponga con escape que se pueda salir de esa pantalla. Luego, los servicios de apoyo o de asistencia técnica que sean fáciles de encontrar y que no sea un botón pequeñito al final de la página web o un teléfono que a lo mejor es más complicado o el chat. O sea, basta con ponerlo en un sitio más fácil, como por ejemplo cuando estás en la administración en Hacienda y estás haciendo lo típico de los formularios y de repente te salta un chat diciendo, ¿necesitas ayuda? Porque hemos detectado que llevas mucho tiempo enganchado en esta parte y pues a lo mejor es porque estás leyendo o porque tienes alguna duda y no sabes cómo hacerlo, pues directamente la administración te manda pues este chat que se abre y a veces te dice, habla con un agente o te da los pasos que pudiésemos requerir. ¿Todos necesitamos un chat o algo por el estilo? No, lo que os decía, si es una carga desproporcionada no lo tenemos que poner, pero sí que podríamos poner un teléfono o unas instrucciones en un sitio mucho más visible de ayuda técnica o si tienes dudas, contáctanos o escríbenos o algo por el estilo. Luego, respecto a los servicios específicos, hay una lista en la directiva y en las normativas que tienen características especiales, pero son para elementos como bancos o ATMs o servicios más sensibles, como los que son de pago de información técnica o jurídica o de administración pública. Y, por ejemplo, esta parte me gusta mucho, que es de las que quería volver sobre el lenguaje claro, es que los contratos bancarios, por ejemplo, no pueden superar un nivel B2, que es un intermedio alto del idioma del que se habla. Eso quiere decir que es un castellano, por ejemplo, que no tiene que ser tan florido, sino que cualquier persona, por ejemplo, un inglés que esté aquí viviendo, jubilado, que todavía pues es aprendiendo el idioma porque, en fin, llegó con 65, 70 años a vivir aquí, no le cueste entender pues lo que está contratando y qué es lo que está haciendo. También esos scores que ponen que son muy visuales de este producto bancario tiene un 3 de 5 de riesgo o un 2 de 5 de riesgo. Todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar para vencer elementos de accesibilidad, porque son capas de información, capas de documentación que a nosotros nos pueden ayudar a vencerlo. Luego, para el suministro de información, pues lo que se necesita es una estructura clara y lógica. El sistema de lenguaje claro, creo que lo incluimos en esta guía y si no hay muchísima información por internet, nos puede ayudar, que simplemente es sentarse, pensar a quién le vas a escribir, qué es lo que le quieres transmitir y a partir de allí organizar toda la información. Los requisitos de interfaz de usuario o de diseño, pues aquí tenemos esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho que están haciendo muchos periódicos, que aparte de ponerte los requisitos o sea, el texto de la noticia, te ponen un audio de narrado de qué es lo que se ha dicho o cómo se ha dicho. Entonces, ese tipo de situaciones nos pueden ayudar para incluir a más personas en la lectura de nuestro periódico. Lo mismo podríamos hacer en las administraciones públicas, unas instrucciones con voz o, por ejemplo, cuidar que el teclado, esos acordeones que últimamente están muy de moda en las páginas web, se puedan activar perfectamente con el teclado, con el tabulador y enter para nosotros pues expandirlos y en las situaciones un poco más, digamos, físicas, porque al fin y al cabo el software está muy bien, pero a veces también está muy íntimamente ligado al hardware, pues que esté bien especificado y explicado en los embalajes, etiquetados, envases o instrucciones de los productos. Que estas instrucciones además no sean simplemente un QR que te lleva a un vídeo y demás, sino que tenga también un soporte escrito para las personas pues, que no pueden oírlo o que esos vídeos tengan subtítulos, que como digo, son cosas muy pequeñas, pero que pueden ayudar. Y por último, para la parte de prestación de servicios, pues esos subtítulos o esa interpretación al lenguaje de signos cuando se presenta con vídeos e instrucciones. Vale, ahora sí.
Aquí tenemos como todas estas instrucciones que pueden hacer los elementos accesibles de nuestra página web. Vemos que son bastante fáciles de seguir. Bueno, la accesibilidad web y de interfaz lo explicamos aquí, qué significa, que básicamente es vencer estas barreras y estos retos que puedan tener cualquier persona en una situación de discapacidad, sea de la que sea permanente, temporal o situacional. Y bueno, no solamente beneficia a las personas en esas situaciones, sino que nos beneficia a todos porque también nos ayuda a dar alternativas a, pues el uso normal de la tecnología y nos permite pues que en el momento en el que nosotros también estemos en una situación desfavorable, pues podamos utilizarlo. Entonces, el diseño para todos queda otro de los o diseño universal es otro de esos conceptos que también hay que diferenciar de la parte de accesibilidad y es como el que se está implementando más en la Unión Europea. La Unión Europea lo que busca es que sea para absolutamente todos y la idea es que no solamente esté pensado solamente para ciertas situaciones particulares, sino que sea pues para todos, para cualquier persona de cualquier edad, desde un niño de 3 años hasta un señor de 87. Y bueno, pues está sobre todo dirigido a el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible. Esta creo que son las últimas partes que me faltaban. Entonces, los que son de accesibilidad. Tenemos el estándar de Europa, que es el UNE en 301-549, que básicamente es el equivalente al que se llama WCAG 2.1. Em, son listados que puedes seguir punto por punto para que tú puedas decir, oye, esto lo estoy cumpliendo y lo estoy haciendo bien. Entonces, los principios de accesibilidad es que tienen que ser perceptibles, adaptables, operables, comprensibles y que sean robustos, en el sentido de que puede funcionar en distintos dispositivos y navegadores. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones que detectamos que funcionan muy bien en base Chromium, pero en Firefox no. O que funcionan muy bien en Safari porque está pensado para usuarios de Apple, pero no funcionan exactamente bien en Firefox o en Chromium. Edge es el favorito para las administraciones públicas. Si alguna vez algo no funciona en alguno de vuestros navegadores, vais a Edge, que es el mm, sucesor de Internet Explorer, creo que se llamaba así, el anterior que tenía Microsoft. Entonces, formatos y tipografías es el primer punto que tenemos que tener en cuenta en una página web. O sea, una página web que tenga una letra a nivel 12 está pensada para personas que tienen una vista de águila, básicamente, en especial si pasamos el diseño de una página web a un móvil. ¿Por qué? Porque, o sea, la vista se cansa, estamos muchísimo tiempo delante de pantallas y bueno, pues con el tiempo nuestra vista no va a ser lo mismo de siempre. En personas jóvenes se nota mucho, las personas que llevan gafas al final también se nota muchísimo que pueden vencer este tipo de elementos, pero lo ideal es o de 14 puntos o de 16 para que la vista no sufra tanto. Las tipografías recomendadas son pues las más sencillas, como las de esta presentación, las que no tienen remates o los que son tipo Times New Roman, que creo que todas las conocemos, e incluso aunque parezca muy de broma, eh, si alguna vez os habéis preguntado por qué piden tanto, o sea, por qué es tan popular en ciertamente la Comic Sans, aunque a los diseñadores les parezca una letra y una tipografía horrorosa, es porque su forma es amable con nuestra cabeza y nuestros ojos. Entonces es muy fácil de leer, aunque en diseño no sea de las letras más bienvenidas. No os digo que hagáis una página web o una aplicación con Comic Sans. Podéis utilizar Ayal, Verdana, Roboto, Calibri, Helvetica, Tahoma o cualquier tipo de fuente que no sea muy fina y que tengan estos remates tipo Times New Roman o que sean cursivas, porque eso también puede dificultar la comunicación. Luego, hay una batalla respecto a la justificación, por ejemplo, en el sector legal y en algunos más propios de la administración pública, policía, todo ese tipo de elementos que tienen unas reglas no escritas o escritas sobre estilismo. La justificación no está muy recomendada porque la alineación a la izquierda, digamos, esos textos dentados, permite seguir más fácilmente a personas, por ejemplo, con dislexia, los textos. Si no hacen saltos de línea o no se pierden, no tienen que volver a leer. Y al final, si por ejemplo vas incluso con prisa porque, yo qué sé, quieres terminar de repasar algo antes de una reunión importante, pues incluso puedes llegar a saltar líneas por ese tipo de elementos justificativos.
la división de palabras, esto que antes era como pongo un guión y pongo divi y guión, sion a la de abajo, preferiblemente si lo podemos evitar sería mejor. Igual que también los espacios entre líneas, todo ese tipo de situaciones al final son cosas de estilo. Creo que por eso digo que es bastante fácil cumplir con la accesibilidad. Luego, respecto a la redacción y cómo nosotros estamos organizando la información, pues lo primero que de todo es tener un índice de contenidos, utilizar lenguaje simple, un resaltado, la diferenciación visual para que nosotros podamos tener una lectura mucho más sencilla, calcular un poco ese tiempo de lectura que, por ejemplo, en algunos aspectos podría pensar que se refiere a esta barra de tiempo que había, como te queda 2 minutos para leer esto. No, es cuando, por ejemplo, tenemos una diapositiva de tipo esto y yo te doy solamente 5 segundos para leerlo. Pero hay gente que necesita mucho más tiempo para leerlo o para comprenderlo o entender esa palabra. Luego, utilizar iconos o pictogramas o proporcionar ejemplos también van a ayudar a hacer algo accesible. El contraste de color, por ejemplo, que a veces utilizamos pues algunos textos como por ejemplo, yo que sé, un rojo, bueno, eso es, tengo un ejemplo mejor, fondo negro con letra amarilla, o sea, eso no hay Dios quien lo lea. Pues ese tipo de situaciones hay que evitarlas para que nosotros no tengamos problemas de legibilidad, no solamente para personas pues que tengan una vista cansada, con gafas y demás, sino pues para personas que tienen los colores que no los perciben igual que otros. O sea, situaciones así lo vamos a tener. Hay muchas herramientas de testeo de contraste, porque además en el desarrollo web y de aplicaciones se puede ver muchísimo el problema de contraste. Luego, jerarquías visuales, el uso de encabezados, textos alternativos, menús, volver atrás, todo esto va a ayudarnos. Y como veis, son cosas que dentro de lo que cabe la navegación de contenido no es tan rara ni es tan difícil. Son elementos, por eso, pequeñitos que juntos hacen una gran diferencia. Luego, en la parte de grabaciones sonoras o audiovisuales y braille, son bastante recomendados y sobre todo las transcripciones y subtítulos. Creo que es la parte más digamos, fácil de cumplir. El lenguaje de signos estaría fantástico que pudiésemos tener algo por el estilo, pero bueno, si no, pensad que casi todos los vídeos que se ven en TikTok, en Reel y demás, en realidad se ven en silencio porque no se utilizan ni los cascos. Por eso los subtítulos te permiten incluso llegar a muchísimas más audiencias. En cuanto a formularios y pasarelas de pago, es lo que os decía, navegaciones con teclado, los CAPTCHA sé que es para evitar tema bots, evitar pues ataques agresivos o cosas por el estilo, pero pueden ser bastante poco accesibles para ciertas personas porque, en fin, que den alternativas. Mis favoritos son los que son alfanuméricos, que tienes la capacidad de oírlos, que puedes escribirlos o que tienen colores con bastante contraste para que tú puedas leerlo y que no sea lo más fácil, o sea, que no sea fácil para los bots vencerlos. Eh, Aportar instrucciones claras y en cuanto a los formularios, lo que os decía, que funcione perfectamente con teclado, que podamos utilizar herramientas distintas, que podamos darle órdenes de voz, que esté correctamente etiquetado. Y al final esto es cuestión de etiquetado, de jerarquía y de textos. Luego, indicadores de enfoque, pues son los que van resaltando los elementos en la página web para que entonces nosotros podamos saber dónde nos encontramos, como por ejemplo pues los textos, los títulos, que pongas una parte a la derecha que te diga dónde estás, que no se pierda fácilmente la información. Y bueno, elementos que evitar es lo que decía, controles deslizantes, tecnicismos o jergas muy específicas, mayúsculas, cursivas o páginas excesivamente cargadas. A mí me gusta poner de ejemplo la página web que hizo Homer Simpson, que estaba todo lleno de ruidos, de GIFs, de elementos que se movían para que pudiésemos verlo. Y luego, por último, pues estas pruebas de funcionamiento para saber si funcionó. Em, Esto de las pop-ups era para que os deis cuenta, pues un ejemplo, ¿no? Esto lo saqué pues de Shane, que me acordaba que tenía esta fantástica. No, no es Shein, es una página de novias, exacto. Y bueno, pues tú entrabas a la página web y de repente te ves que aquí en un gris sobre un salmón hay una X pequeñita y te pone abajo unas reglas para explicarte pues cuáles son las reglas de ese sorteo, que bueno, es una oferta exclusiva para ti y tienes pues todos estos colores brillantes, naranjas y demás para que tú puedas verlo. Esto a nivel contraste y a nivel de pues accesibilidad, yo le pongo un 2. Luego, no es accesible, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos todo con colorines y resaltado, porque al fin y al cabo
dificulta ver la diferencia entre unos iconos y otros. En cambio, sí que va a ser accesible cuando tengamos un color, pues, menos opacidad, por ejemplo, un color más claro, y resaltemos correctamente, pues, cuál es el icono que nosotros queremos utilizar para resaltar la acción en la que estén realizando. Como por ejemplo, es como, ¿quieres ir caminando? ¿Quieres ir en bici? ¿Quieres ir en coche? ¿O quieres ir en tren? Respecto a el uso del teclado, aquí podemos ver cómo, con tabulador podemos mandar seleccionar cuáles son los elementos, con espacio es como darle un enter, y con las flechas de arriba y hacia abajo podemos utilizar navegabilidad. Entonces, esto puede ayudarnos en el sistema, digamos, web, pero también tenemos que darles una alternativa a las personas en móviles para que no siempre sea así. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos estas listas, lo primero que pensamos es que lo coges con el dedo, lo arrastras y todo, perfecto. Pero hay personas que no pueden hacer esto, aunque a veces se nos olvida. Como por ejemplo personas que tienen Parkinson, les resulta muy difícil. Entonces, que es mucho más sencillo que hagan toques pequeñitos, y con eso puedes seleccionar y luego que se abra un desplegable y digas mover hacia arriba, mover hacia abajo. Todo ese tipo de cosas que son chiquitas dentro de lo que cabe nos pueden ayudar. O por ejemplo este creo que es de lo típico esto de una página de estas de casas, que bueno, pues te ponía un ejemplo de pues cómo va a ser tu hipoteca. Me gustó mucho porque hace unos años solamente era esta barra que podías coger con el ratón, subirla y bajarla, pero ahora te han puesto estas casillas para que tú escribas los números, y entonces no tengas tanto la problemática de pues tener que arrastrar una barra y poner exactamente la cantidad que tú querías porque se iba 2 euros más arriba, 2 euros más abajo, ese tipo de elementos. Luego, tecnologías asistivas. Las tecnologías asistivas son hardware o software que ayudan a vencer estas barreras. A efectos de experimentar con esta web, utilizamos sistemas de ayudantes de voz. Entonces, ibas navegando por los PDFs y te encontrabas pues las dificultades, ¿no? De, por ejemplo, si no ponías los títulos correctamente, no sabías exactamente dónde estaba para la parte de navegación. Luego se repetía muchísimo y entonces para la lectura resultaba un poco pesada, tener que escuchar cómo repetían muchísimas palabras, utilizaban palabras que al final no pronunciaban tan bien estos ayudantes de voz, por ejemplo. Entonces, pueden ser tanto software como el que estaba describiendo, o puede ser hardware, que puede ser estos distintos tipos de teclado o ratones que tienen otro tipo de situaciones, complementos a los teléfonos móviles, o pues otro tipo de situaciones como domótica, que tiene pues botones que no solamente se dirigen por el móvil, sino que tienes otros elementos. Ponemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos estas de aquí, que es Orca, NVDA. NVDA además estuvo muy guay de utilizar para ver cómo funcionaba. Y bueno, pues este tipo de ejemplos de teclados de braille o magnificadores de pantalla para que nosotros podamos utilizarlo. Y bueno, Windows y Mac tienen, por ejemplo, tecnologías asistivas instaladas para que no necesites muchísimos, digamos, aplicativos más o software más, pero bueno, es buena idea tener algunas alternativas por si encuentras alguna que te guste más. Y luego, pues, como decíamos, en el software libre también tenemos aplicaciones o software que nos pueden ayudar. En cuanto a aplicaciones móviles, eh, mm, creo que es de las que tienen más tecnologías asistivas, sobre todo para las personas con discapacidad visual, porque quieren que también los usen. Hay muchísimas personas y muchísima comunidad que se mueve en ese sentido, y la verdad es que son programas muy potentes que están muy interesantes. Luego, otros tipos de dispositivos son los interruptores, lo que decíamos de personas que puedan llevar a cabo ciertas acciones sencillas con botones que son toques muy sencillos para que nosotros podamos utilizarlo. Luego, herramientas para nosotros poder testar la accesibilidad web. Tenemos analizadores de contrastes de color, tenemos muchas páginas web que nos dicen, oye, pues esta combinación de colores es mejor, esta combinación de letras es muy recomendada para ese tipo de páginas web o de aplicativos. Recordamos simplemente lo que son ordenar bien la información, ponerle un tamaño de letra correcto, etiquetarlo todo, poner pues esto, comprobadores de extensiones, complementos y demás, que hay muchísimos en el mercado, tanto gratuitos como de pago. Luego, las inteligencias artificiales también nos han permitido ayudar a la accesibilidad.
Y bueno, pues tenemos herramientas como Whisper que permite la transcripción de audios, tenemos Java para reconocer imágenes o Cabot, que Carry On Robot, que es básicamente ayuda a las personas con discapacidad visual a viajar con autonomía. Entonces, como vemos, tenemos algunas acciones que nos pueden ayudar, las tecnologías como la inteligencia artificial nos pueden asistir en estas mejoras o en esta destrucción de barreras para personas con discapacidad para que puedan trabajar. Eh, Volvemos a hablar sobre software libre open source porque tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos LibreOffice, tenemos Nome, tenemos KDE o XFCE para que nosotros podamos realizar acciones. Y en las comunidades de software libre y accesible, lo importante es que cuando nosotros encontramos algo que puede ser mejorable, basta con abrir una issue o una sugerencia, decirles, oye, esto no funciona muy bien o hemos tenido estos errores. Aportar con eso también ayuda mucho a las personas. Y luego para estos desarrolladores, los códigos de conducta. Los códigos de conducta también lo tenemos en otra de nuestras guías de oficina de software libre. Y sobre todo está dirigida a pensar pues que las comunidades están abiertas a todos, donde hay un principio de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Y bueno, pues cuando nosotros redactemos estos códigos de conducta, reforzarlos estaría bastante bien. Y bueno, las personas usuarias que aportan información, es lo que decíamos, contribuir es tan fácil como ello. Y bueno, aquí tenemos toda una cantidad de información de cómo hacer un PDF accesible. Básicamente es este, diseño, navegación y redacción. Como vemos, son cosas pequeñas. La navegación, sobre todo, es con la parte de tabuladores, que se haya puesto bien organizado el texto para los lectores asistentes de lectura, para que no se pierda o de repente te esté leyendo. Usa oraciones personales y de repente dice, para lograrlo, te hice unas pautas. Y es como, bueno, en fin, ¿por dónde estamos empezando el texto? ¿Es por aquí abajo o por aquí arriba? Tienen que estar, pues eso, bien enumerado, bien etiquetado, que esto es un título, que esta es la introducción y luego que esto es, este listado es lo que va a leer después. Luego, las imágenes hay que pensar muchas veces si son verdaderamente necesarias, si aportan algo al texto, si aportan algo al documento o no. En caso de que sean imágenes decorativas, como este icono que tenemos aquí, basará con señalizarlo como imagen decorativa porque no le estás dando ningún tipo de información. No es como, por ejemplo, cuando estábamos en esta diapositiva, que tenemos información, pues la tasa de personas en 2020 de discapacidad, que con 90 años y más, pues tienes muchísima más información. Ese texto de aquí tiene su descripción alternativa para que cuando el lector lo pase por allí, primero te diga millones de personas, luego este párrafo, luego este párrafo, luego este párrafo, y por último se acompaña con un gráfico que explica tal. Veremos que en los sectores a partir de los 75 años el nivel de discapacidad por habitante aumenta. Vale, volviendo por donde estábamos. Eh, 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 vale, por último, la parte de formularios, esto creo que es uno de esos puntos que siempre voy a pedir, por favor. Simplemente ver, pues, que la tabulación va correcta, que no empieces por aquí nombre y de repente hagas tabulador y te ponga dirección, sino que es nombre, apellidos, DNI, teléfono, dirección, código postal, todo ese tipo de cosillas que hemos encontrado muchísimos errores. Consejos de redacción, esta parte de imágenes alternativos. Los etiquetados y atributos alt es lo que os decía. Tiene que ser sencillo el atributo alt. No hace falta que pongamos niveles de etiquetados, no hace falta que anidemos una tabla. Es decir, las tablas tienen que ser lo más sencillas posible, no dividir una casilla en dos porque puede ser mucho más complicado. Aunque sea muy visual, no puede ayudar. Y bueno, pues cuando tenemos que utilizar este texto alternativo, cuando damos este contexto, cuando proporcionamos información o cuando tiene un enlace. Pues bueno, herramientas aquí, como veis, tenemos muchísimas, así que espero que con esto tengáis todas las herramientas y toda la información necesaria para poder hacer accesibles vuestras páginas web, vuestras aplicaciones, vuestros elementos informáticos. He ido un poco rápido, pero queríamos presentarla porque nos ha hecho mucha ilusión hacer este trabajo y creo que a lo mejor tenemos tiempo para preguntas, alguna, y si no, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias, Mare. Sí, nada, si queréis hacer alguna pregunta, tanto por el chat o como queráis, la podemos ver. Yo aprovechando
esto que comentabas justo ahora al final de los PDFs y los documentos y tal, Ujú. comentar que la guía hemos intentado que sea lo más accesible posible. El PDF es accesible, intentamos que sea accesible. E incluso los colores, como veis, hemos utilizado una paleta de colores que se aleja bastante de la imagen corporativa de la Xunta de Galicia, pero precisamente porque está pensada para ser lo más accesible posible. Que por cierto aprovecho y también hemos estado haciendo bastantes cambios en el portal Mancomún, también para intentar dejarlo en un nivel de accesibilidad muy alto y ahora mismo lo tenemos, pues, eso, de los estándares de accesibilidad en el nivel más alto posible, ¿no? Que también es importante. Y nada, bueno, eso lo dicho, si hay alguna pregunta podéis aprovechar. Si no, a mí yo la reflexión o una reflexión final de todo esto que a mí me queda personal es, ahora mismo estamos en un momento en el que la tecnología, desde unos años ya, ha eclosionado muchísimo, tenemos un nivel de tecnologías muy avanzadas, entonces eso también nos ayuda mucho con ellas a hacer que la propia tecnología sea accesible, ¿no? Entonces creo que es importante aprovecharla, ¿no? Porque al final, en los ejemplos que estabas poniendo, Mare, eh, es verdad que todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a tener problemas de estos, llamémosle discapacidad, llamémosle eh, diversidad funcional, como le queramos llamar, pero vamos a tener problemas. Algunos serán puntuales por lesiones, enfermedades o lo que sean puntuales, y otros van a ser con la edad, porque eso es inevitable. O sea, hay cosas que, que están ahí. Vemos que llega un momento en el que eh, empiezas a subir los tipos de letra de las cosas, de los dispositivos. Entonces, bueno, eso es porque alguien ha pensado que subir el tipo de letra es una necesidad de los usuarios o de las usuarias. Entonces, bueno, es importante que haya gente que desarrolle tecnología y que prevea esas cosas, ¿no? Entonces, un poco también, yo creo que esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Eh, Eso, la tecnología nos facilita las cosas, pero bueno, hay que también hacerlo y tener esa iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que esta guía impulse también un poco esa motivación de querer hacer las cosas más accesibles, ¿no? Y poco más. Es un documento vivo, esperamos que lo utilicéis, em, que cualquier cosa que surja eh, tenéis ahí a través del portal Mancomún un formulario de contacto para que contactéis con nosotras y planteéis cosas para mejorar la guía, sobre todo, pues hacemos un poco un llamamiento a colectivos, ¿no? Que trabajan un poco apoyando toda esta diversidad funcional que tenemos hoy en día, pues que si ven cosas a mejorar en la guía, por favor, eh, que nos lo hagan llegar, que intentaremos mejorarla todo posible. Y, y nada más. Hasta aquí la presentación. Espero que os haya parecido interesante y nada, lo dicho, ahí tenéis la guía a partir de ahora para trabajar con ella. Muchísimas gracias.